Vamos a analizar con este gráfico cuál es la relación entre la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto y el crecimiento o decrecimiento de la curva en dicho punto. Acá yo dibujé una curva cualquiera, marqué un punto sobre la curva y la recta tangente correspondiente. En este caso, la pendiente de esta recta, como vemos acá, es negativa y es igual a menos 10,87. Vamos a deslizar este punto, por lo tanto la recta tangente, y ver qué ocurre con la pendiente. Podemos observar que hay sectores en donde la pendiente es positiva. También tenemos valores de x en donde la pendiente vale 0. Acá vemos que sigue siendo positiva. En algún momento se convierte en 0 y ahora pasó a ser negativa. Y nuevamente positiva. Bueno, fíjense, nosotros tenemos distintos sectores de x o intervalos en donde la curva crece o decrece. ¿Podemos vincularlo con la pendiente de la recta tangente? Vamos a empezar nuevamente. Si estamos en estos puntos, observamos que la pendiente es negativa. ¿Qué podemos decir de la curva? ¿Crece o decrece? Está decreciendo. Si nos desplazamos por este sector de la curva, la pendiente es positiva y la curva efectivamente está creciendo. Acá también la curva sigue creciendo y la pendiente es positiva. En algún momento esa pendiente se va haciendo cada vez más pequeña, en algún momento llega a ser 0, para pasar luego a ser negativa en donde la curva decrece. Pero decrece hasta que vuelve a ser 0 la pendiente, acá exactamente, y a partir de ahí se hace positiva. Entonces, podemos establecer una estrecha relación. Si la pendiente de la recta tangente es positiva, la curva está creciendo. En cambio, si la pendiente de la recta tangente es negativa, la curva está decreciendo. Ahora bien, ¿se acuerdan que la pendiente está determinada por la derivada? Entonces, por eso yo acá escribí, si la derivada es menor a 0, la curva es decreciente. Si la derivada es mayor a 0 para los valores de x, que ahora vamos a ver cómo determinamos, la curva es creciente. ¿Qué pasa si es igual a 0? Bueno, si la pendiente es 0, entonces quiere decir que tenemos un punto crítico, que puede ser un punto máximo, un punto mínimo o nada. Después ya lo vamos a detallar un poco más. Pero por ejemplo, acá tenemos la recta tangente horizontal. Acá tenemos entonces un punto mínimo. Mínimo significa que la curva viene bajando y empieza a crecer. Entonces por eso lo llamamos punto mínimo. Pero también esta curva tiene otro lugar en donde la derivada vale 0. Acá. En este caso, este punto va a ser un punto máximo, porque antes del punto la curva está creciendo y después comienza a bajar. También tenemos otro punto mínimo por acá. Acá también tenemos pendiente igual a 0. La curva viene decreciendo y luego sube. Por lo tanto, decimos que este punto es mínimo. Ahora bien, acá tenemos otro punto en donde también la recta tangente tenía pendiente igual a 0. Fíjense que acá la recta tangente en realidad no se está apoyando sobre la curva, la está atravesando. Es un punto donde, como decíamos en algún momento, hay una sillita y la curva tiene esta pendiente horizontal exactamente en ese punto, pero no es ni máximo ni mínimo, porque tanto antes del punto como después del punto la curva crece. Entonces no es ni máximo ni mínimo, más adelante lo llamaremos punto de inflexión. Entonces, en conclusión, podemos decir, como está escrito acá, el punto será máximo si la curva pasa de ser creciente a decreciente, como acá, que sube y después baja,
o será mínimo si la curva pasa de ser decreciente para después crecer. Si no se produce ese cambio de crecimiento o decrecimiento de la curva, el punto no es ni máximo ni mínimo. Vamos a realizar un ejemplo con la siguiente función. F de x igual menos x a la 4, menos 6x a la 3, menos 9x cuadrado más 2. Entonces, queremos buscar los puntos máximos y mínimos de esta función. Entonces, lo que vamos a hacer para empezar es derivar f' de x, en este caso nos queda menos 4x al cubo, menos 18x al cuadrado, menos 18x. Entonces, los candidatos a máximos y mínimos son aquellos puntos en donde la derivada es igual a 0, ya que la recta tangente tiene pendiente 0 y es horizontal. Entonces, igualamos a 0 la derivada. Menos 4x cubo, menos 18x cuadrado, menos 18x igual a 0. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Vamos a sacar factor común. En realidad lo que nos interesa es la letra, pero si queremos también podemos sacar el número, que en este caso sería menos 2. Entonces menos 2x es el factor común. Nos queda dentro del paréntesis 2x cuadrado más 9x más 9 igual a 0. Entonces, de acá ya, al tener una multiplicación, si esto vale 0, todo esto va a valer 0, por lo tanto podemos decir a partir de acá que nuestra primera solución es x1 igual a 0. La otra solución la vamos a sacar de esta expresión, que la igualamos a 0 y es una cuadrática que podemos resolver fácilmente. Entonces, en este caso, averiguamos los dos valores que van a ser la x2 y la x3 usando la fórmula resolvente. En este caso nos da menos 1,5 y menos 3. O sea, para estos tres valores de x, o sea 0, menos 1,5 y menos 3, la derivada vale 0. O sea que acá tenemos candidatos a puntos máximos o mínimos. Bien, entonces resumimos acá. Dada la función y nuestra derivada, encontramos que aquellos valores en donde la derivada vale 0 son estos. x1 igual a 0, x2 igual a menos 1,5 y x3 igual a menos 3. Entonces, vamos a hacer una tablita ubicando en una línea los tres valores encontrados. Menos 3, menos 1,5 y 0. Entonces, eso significa que podemos identificar 4 intervalos. El intervalo que va del menos infinito al menos 3, el intervalo del menos 3 al menos 1,5, el intervalo del menos 1,5 al 0 y por último del 0 al más infinito. Queremos saber en cada uno de estos intervalos si la curva crece o decrece. Entonces, voy a elegir un valor del primer intervalo, por ejemplo, podría ser menos 4, y voy a calcular cuánto vale la derivada en ese valor de x. En este caso, nos da 40, quiere decir que nos da mayor a 0, por lo tanto, la curva es creciente. Elegimos un valor en el siguiente intervalo, entre menos 3 y menos 1,5. Podemos calcular, por ejemplo, en menos 2. Y nos da menos 4, o sea, es menor a 0. En este intervalo la curva está decreciendo. Seguimos, entre menos 1,5 y 0 podemos elegir, por ejemplo, menos 1. Me da
4 positivo, o sea, mayor a 0, en este caso la curva crece. Y por último, si elegimos un valor mayor a 0, por ejemplo el 1, y calculo la derivada, nos da negativo, curva entonces decreciente. Entonces, con esto podemos afirmar que en x igual a menos 3, dado que la curva viene subiendo y después baja, tenemos un punto máximo. En x igual a menos 1,5, como la curva antes baja y luego sube, tenemos un mínimo. Y en el x igual a 0, dado que antes del 0 sube y después del 0 baja, tenemos otro punto máximo. Para buscar los puntos máximos vamos a reemplazar, ya que tenemos los valores de x y nos faltan los valores de y, en la función original. O sea, reemplazamos acá y calculamos el valor de y. En el caso del menos 3, el valor de y nos da 2. Para menos 1,5, el valor de y nos da menos 3 aproximadamente. Y para el 0, el valor de y nos da 2. Entonces, esto quiere decir que tenemos dos puntos máximos, que son el menos 3,2 y el 0,2, y un punto mínimo que es el menos 1,5 menos 3. Vamos a comprobar que efectivamente los puntos que calculamos son los máximos y mínimos de esta función. Acá tenemos su gráfico. Vamos a determinar los puntos extremos de esta función. Y acá vemos efectivamente el punto 0,2 es un punto máximo, el punto menos 3,2 también es punto máximo, y acá tenemos el punto mínimo en el menos 1,5 menos 3 aproximadamente. Y efectivamente el intervalo de crecimiento está en el menos infinito menos 3, también crece desde el menos 1,5 hasta el 0, y decrece de menos 3 a menos 1,5 y de 0 a infinito.